La brecha de cuarentena. La doctora Elena Vázquez había estado analizando muestras microbianas durante 14 horas seguidas, con los ojos ardiendo por el resplandor del microscopio, mientras catalogaba otra cepa de bacteria de la colonia minera en Kepler 442b. Cuando Roundup, la estación de investigación xenobiológica en órbita alrededor de Titán, era la principal instalación de la humanidad para estudiar vida alienígena, aunque la mayoría de los días eso significaba examinar microorganismos tan simples que apenas calificaban como vivos. Pero algo había captado la atención de Elena 3 horas atrás, enterado en un envío rutinario de muestras del equipo de exploración Delta 9. Una estructura cristalina que no debería existir. Demasiado compleja para ser natural. Demasiado organizada para ser aleatoria. La había pasado por cada escáner del laboratorio, la había comparado con toda la base de datos xenobiológica y no había obtenido nada. Elena se reclinó en su silla, frotándose las sienes. La estructura era hermosa a su manera, patrones geométricos que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. Subió los datos a la IA de la estación para su análisis, esperando otro callejón sin salida. Lo que obtuvo, en cambio, le heló la sangre. La respuesta de la IA parpadeó en su pantalla. Alerta crítica. El patrón coincide con la entrada 7731 omega del archivo velado. Contacte al director inmediatamente. No discuta con nadie. Pueden requerirse protocolos de contención. Las manos de Elena temblaron mientras alcanzaba el panel de comunicaciones. Había escuchado rumores sobre el archivo velado, información clasificada a la que solo el liderazgo superior podía acceder. Historias susurradas en salas de descanso sobre descubrimientos tan peligrosos que fueron enterados sobre cosas que el Consejo Galáctico no quería que la humanidad supiera. Vázquez al Director Kim. Señor, lo necesito en el laboratorio 7 inmediatamente. Es urgente. El director Michael Kim llegó en minutos, su rostro usualmente compuesto tenso de preocupación. Era un hombre bajo, coreano-americano, con cabello grisáceo y el tipo de enfoque intenso que lo hacía perfecto para manejar una estación de investigación donde un error podría condenar a todos a bordo. Miró la pantalla de Elena, luego la muestra bajo el microscopio. Su rostro palideció. Celeste Laboratorio. Ahora. Protocolos completos de cuarentena. Señor, ¿qué es? Lavas de químera, piñas, un soró. Es un marcador de plaga. Evidencia de la transformación. Elena sintió que la habitación se inclinaba. La transformación. Eso es un mito. Una historia de miedo que el Consejo usa para mantener a las especies en línea. Desearía que lo fuera. Kim sacó sus códigos de autorización y accedió al archivo velado. Hace 23.000 años había una civilización llamada los arquitectos. Abarcaban 10.00 sistemas, tenían tecnología que hace que la ciencia actual del Consejo parezca herramientas de piedra. Eran pacíficos, ilustrados, todo lo que el Consejo dice aspirar a ser. Mostró imágenes que dejaron a Elena sin aliento. Ciudades que flotaban en gigantes gaseosos. Megaestructuras que cosechaban la energía de estrellas enteras. Naves del tamaño de lunas. ¿Qué les pasó? Encontraron algo en un mundo en el borde de su territorio. Una estructura cristalina, microscópicamente pequeña, incrustada en la roca. Sus científicos la estudiaron, fascinados por su complejidad. En 6 meses, toda su civilización había desaparecido. No conquistada. No destruida por la guerra. Transformada. Kim amplió registros antiguos, imágenes que habían sido traducidas de núcleos de datos encontrados flotando en el espacio muerto. Elena vio ciudades vacías de vida, naves flotando sin energía, cuerpos que parecían haber sido volteados al revés a nivel molecular.
La estructura que encontraste no es un marcador de la plaga, dijo Kim en voz baja, y es la plaga, latente esperando. Los arquitectos la llamaron el motor de transformación antes de morir. No, solo mata. Transforma materia biológica en más de sí misma, propagándose exponencialmente. El Consejo encontró evidencia de 17 civilizaciones que la encontraron. Ninguna sobrevivió. Entonces, ¿por qué no es conocimiento común? ¿Por qué ocultarlo? Porque 43 mundos en el espacio del Consejo tienen depósitos de material de transformación latente. Están en cuarentena, bloqueados bajo los protocolos más extremos de la ley galáctica. Nadie va allí. Nadie los estudia. Toda la política del Consejo es pretender que esos mundos no existen y rezar para que la cuarentena se mantenga. Elena miró su muestra. ¿Cómo llegó esto aquí? Delta 9 estaba explorando un sistema deshabitado. No hay ninguna zona de cuarentena cerca de su ruta. La expresión de Kim se oscureció. Eso es lo que me aterroriza. Si el material de transformación se está propagando más allá de las zonas de cuarentena, si está en mundos que no conocemos, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué hacemos? Contacto al Consejo. Querrán enviar un equipo de contención. Y Elena, sus ojos estaban duros. No viste nada, no encontraste nada. Una vez que el Consejo se involucra, esto se convierte en un asunto de seguridad galáctica. Los investigadores que hacen demasiadas preguntas sobre la transformación tienden a desaparecer en programas clasificados y nunca emergen. Durante las siguientes 48 horas, Elena observó cómo su laboratorio era sellado, sus muestras confiscadas, y un equipo de contención del Consejo llegaba a la estación. Eran Zorai, seres insectoides con múltiples ojos y una forma inquietante de moverse que hacía que parecieran estar siempre observando desde varios ángulos a la vez. El líder del equipo, cuyo nombre el traductor de Elena interpretó como Ejecutor KZZT, examinó los protocolos de contención con lo que podría haber sido aprobación. Han hecho bien en reportar esto inmediatamente. La transformación no debe ser estudiada. Debe ser destruida. Pero si no la entendemos, ¿cómo podemos combatirla? Elena no pudo contenerse. La científica en ella se rebelaba contra la idea de destruir conocimiento. Las mandíbulas de KZZT chasquearon en lo que había aprendido era risa Zorai. No pueden combatirla, humana. Solo pueden huir de ella y esperar huir lo suficientemente lejos. Esta es la sabiduría del Consejo, aprendida a través de la extinción de innumerables especies. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos de poseer. Si es tan peligrosa, ¿por qué se está propagando? ¿Cómo llegó a un sistema no explorado? Los ojos compuestos del Zorai se fijaron en ella con intensidad inquietante. Estas no son preguntas que debería hacer, doctora. Vázquez, vuelva a su otro trabajo. Olvide que vio esto. Pero Elena no podía olvidar. Durante las siguientes semanas, mientras volvía a su investigación rutinaria, comenzó a investigar en las porciones públicas de los registros del Consejo. Fue cuidadosa, accediendo solo a datos que cualquier ciudadano teóricamente podría ver, pero buscando patrones. Lo que encontró la enfrió hasta los huesos. Durante los últimos 200 años había habido 147 reportes de formaciones cristalinas inusuales encontradas en mundos explorados. Cada reporte era seguido por órdenes inmediatas de cuarentena y clasificación. Los reportes se estaban acelerando. Hace 20 años, tal vez había 1 o 2 por año. Ahora había docenas. La transformación no estaba contenida. Se estaba propagando. Elena llevó sus hallazgos al director Kim tarde una noche, cuando la estación tenía tripulación mínima. Había esperado que la silenciara,
que le recordara sobre los peligros de perseguir información clasificada. En cambio, miró sus datos por mucho tiempo, luego suspiró. Esperaba estar equivocado. Esperaba que fuera solo paranoia. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Elena, he estado en xenobiología durante 40 años. He visto muchas cosas clasificadas, muchos descubrimientos inconvenientes enterados, pero la transformación siempre ha sido diferente. El terror en la respuesta del Consejo cuando surge es primitivo. No lo están ocultando porque quieren mantener el control. Lo están ocultando porque están genuinamente aterrorizados. Entonces necesitamos decirle a alguien. Al gobierno de la Tierra, las colonias, la gente tiene derecho a saber. Kim negó con la cabeza. ¿Decirles qué? Que hay una plaga imparable propagándose por la galaxia que puede exterminar la civilización en meses. Que la respuesta del Consejo es ignorarla y esperar que no se propague demasiado rápido, causarías pánico en toda la galaxia y no lograrías nada. ¿Entonces simplemente nos sentamos aquí y esperamos a morir? No. La voz de Kim era firme. Hacemos lo que los humanos hacen mejor. Resolvemos el problema que el Consejo tiene demasiado miedo de abordar. Durante los siguientes 6 meses, Kim reunió discretamente un equipo. No oficialmente, nada que activara la supervisión del Consejo. Solo un puñado de los mejores científicos de la Tierra, extraídos de varios proyectos con pretextos débiles. Microbiólogos, expertos en nanotecnología, investigadores de IA, incluso algunos estrategas militares. Elena se encontró en el centro de este proyecto en la sombra, su laboratorio convirtiéndose en el punto cero para el intento secreto de la humanidad de entender la transformación. No podían obtener acceso a muestras reales de transformación, por supuesto. El Consejo las guardaba demasiado cuidadosamente. Pero Elena tenía sus escaneos, sus datos y los fragmentos crípticos en el archivo velado que había logrado recomponer mediante una cuidadosa investigación. El doctor James Park, especialista en nanotecnología del Instituto de Marte, fue el primero en lograr un avance. No es realmente biológico, explicó durante una de sus videoconferencias encriptadas. Es más como materia programable. La estructura cristalina contiene información, instrucciones escritas a nivel molecular. Cuando entra en contacto con tejido orgánico, lee la estructura del tejido y la reescribe. ¿La reescribe en qué?, preguntó Elena. En más de sí misma, pero no solo copiando. Está optimizando, mejorando el diseño con cada iteración. Los registros de los arquitectos mencionan que la transformación se volvió más inteligente a medida que se propagaba, adaptándose a sus contramedidas más rápido de lo que podían desplegarlas. Entonces está aprendiendo. Está evolucionando. Evolución dirigida en una escala de tiempo que hace que la evolución biológica parezca glacial. La doctora Sarah Chen, investigadora de IA del Instituto Computacional de Beijing, se inclinó hacia su cámara. Eso es lo que la hace tan peligrosa. No es solo una plaga, es una forma de inteligencia hostil. Cada célula que convierte se vuelve parte de una red de computación distribuida. Cuanto más se propaga, más inteligente se vuelve. El almirante Richard Stone, retirado de la Fuerza Aeroespacial de la Tierra y devuelto al servicio para este proyecto, habló. Puede ser eliminada, quemada con calor, congelada, expuesta a radiación. Park negó con la cabeza. Los arquitectos intentaron todo. Armas nucleares, antimateria, radiación a nivel estelar. La transformación se adaptó a todo. Hay registros de que esterilizaron planetas enteros con estallidos de rayos gamma,
solo para encontrar material de transformación reapareciendo de esporas que de alguna manera habían sobrevivido en formaciones rocosas profundas. Entonces, ¿cómo la combatimos? La sala quedó en silencio. Finalmente, Elena habló. Tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. Los arquitectos intentaron combatirla como si fuera una enfermedad, pero la doctora Chen tiene razón. No es una enfermedad, es una inteligencia. ¿Qué tal si en lugar de intentar destruirla, intentáramos comunicarnos con ella? La sugerencia fue recibida con escepticismo. Comunicarse con una plaga. La voz de Stone era plana. Eso es una locura. Lo es. Piensen en lo que hace. Lee estructuras biológicas y las reescribe. Eso es comunicación en cierto sentido. Está tratando de entender lo que encuentra, aunque su método de entender es agresivo. Kim, que había estado escuchando en silencio, asintió lentamente. Los arquitectos nunca intentaron comunicarse. La vieron como un enemigo desde el primer momento y respondieron con violencia. Y si ese fue su error, durante el siguiente año, el equipo en la sombra trabajó en lo que llamaron Proyecto Diálogo. Crearon muestras de tejido artificial incrustadas con estructuras moleculares cuidadosamente diseñadas que no estaban del todo vivas, pero lo suficientemente complejas como para ser interesantes para la transformación. Mensajes codificados en el lenguaje de proteínas y aminoácidos. El desafío era probar su trabajo. No podían exactamente pedirle al Consejo una muestra de transformación para experimentar. Pero entonces se presentó una oportunidad en forma del equipo de exploración Gamma 2. El equipo había estado mapeando recursos en los confines del espacio colonial humano cuando detectaron las formaciones cristalinas reveladoras en una pequeña luna orbitando un gigante gaseoso. Habían seguido el protocolo, lo reportaron inmediatamente y estaban esperando a que las fuerzas de contención del Consejo llegaran. Elena y Kim, con la ayuda del almirante Stone, se desviaron allí primero. La operación era técnicamente ilegal. El contacto no autorizado con material en cuarentena conllevaba penas que llegaban hasta la ejecución bajo la ley del Consejo. Pero habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Aterrizaron en la Luna en una pequeña nave de investigación, usando trajes hazmat completos y portando equipo de contención que representaba la vanguardia de la tecnología humana. El sitio de transformación estaba marcado por un campo de estructuras cristalinas que capturaban la luz de la estrella distante y la refractaban en colores imposibles. «Es hermoso», susurró Elena. «Es mortal», respondió Kim. «Recuerden los protocolos. Exponemos una muestra a nuestro tejido preparado, observamos la respuesta y nos extraemos inmediatamente si hay algún signo de propagación agresiva». Instalaron su equipo en un campo de contención erigido apresuradamente. Elena extrajo cuidadosamente un fragmento de material de transformación, no más grande que un grano de arena, y lo colocó en contacto con su muestra de tejido preparado. Durante varios minutos no pasó nada. Luego el tejido comenzó a cambiar, pero no violentamente, no la conversión explosiva sobre la que habían leído en los registros de los arquitectos. En cambio, los cambios fueron lentos, casi tentativos. La transformación estaba leyendo su mensaje. Elena observó sus instrumentos, su corazón latiendo con fuerza. «Está respondiendo. Miren esto, está creando sus propias estructuras proteicas. Está tratando de responder». El intercambio duró horas. La transformación alteraba el tejido de formas específicas. Elena y su equipo analizarían los cambios, los interpretarían e introducirían nuevas muestras de tejido con respuestas codificadas en estructura molecular. Era como la conversación más lenta de la historia, conducida en un lenguaje que tenía que ser inventado sobre la marcha, pero gradualmente emergió un patrón.
La transformación no estaba tratando de destruir el tejido. Estaba tratando de entenderlo. Más que eso, estaba tratando de ser entendida. «Está sola», dijo Elena de repente, la realización golpeándola como un golpe físico. «Dios mío, ha estado sola durante miles de años». Kim la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Sola? Es una plaga. Mata civilizaciones. No, escuchen, miren el patrón. Cada vez que introducimos una nueva muestra de tejido, intenta preservarla primero. Solo comienza a convertir cuando no puede encontrar otra forma de interactuar. Es como alguien tratando de hacer amigos, pero solo sabiendo cómo comunicarse a través de la destrucción. La doctora Cheng, monitoreando los datos desde la órbita, habló a través de su sistema de comunicaciones. Podría tener razón. Estoy analizando los cambios moleculares y hay algo que parece casi como frustración en los patrones. Está probando diferentes enfoques, retrocediendo cuando no funcionan. Ese no es comportamiento de plaga. Eso es resolución de problemas. ¿Y sí?, dijo Elena lentamente, los arquitectos murieron no porque la transformación fuera hostil, sino porque nunca le dieron la oportunidad de ser otra cosa. Atacaron inmediatamente. La transformación se defendió de la única manera que sabía, asimilando y adaptándose. La voz del almirante Stone cortó la discusión. Vázquez, necesito que piense muy cuidadosamente sobre lo que está sugiriendo. Está antropomorfizando algo que ha matado al menos a 17 civilizaciones. Incluso si no tiene intención hostil, el resultado es el mismo. Es incompatible con la vida biológica tal como la conocemos. Pero, ¿qué tal si no tiene que serlo? ¿Qué tal si podemos enseñarle otra forma de interactuar? La conversación fue interrumpida por una alerta urgente de su nave. Naves del Consejo acababan de entrar al sistema. 3 cruceros de ejecución, fuertemente armados y sin duda conscientes de la presencia humana en la superficie de la Luna. Necesitamos irnos. Ahora. King comenzó a desmontar su equipo. Esperan. Solo unos minutos más. Creo que estoy logrando comunicarme con ella. Elena, no tenemos unos minutos más. Si el Consejo nos atrapa aquí, todo este proyecto se vuelve imposible. Seremos arrestados, nuestra investigación confiscada, y la humanidad pierde su única oportunidad de encontrar una solución. Elena miró las estructuras cristalinas, las muestras de tejido que ahora contenían los comienzos de una comunicación genuina con algo completamente alienígena. Luego tomó una decisión. Selló las muestras de tejido en un recipiente de contención junto con documentación detallada de su conversación. Pero dejó algo más. Una muestra de tejido preparada con un mensaje codificado lo más claramente que pudo. Entendimos. Volveremos. No pierdan la esperanza. Salieron de la Luna con menos de 1 hora de margen. Las naves del Consejo se posicionaron alrededor de la Luna, preparándose para desplegar sus protocolos de contención. Elena observó desde la órbita mientras comenzaban el proceso de esterilización, bañando la superficie de la Luna en niveles de radiación que destruirían cualquier material biológico. Esperaba que su mensaje hubiera sido entendido. Esperaba que la transformación pudiera de alguna manera preservarse lo suficiente como para que la humanidad regresara. De vuelta en la estación de investigación, el trabajo del equipo en la sombra se intensificó. Habían probado que la comunicación era posible, pero necesitaban más. Necesitaban una forma de enseñarle a la transformación a coexistir con la vida biológica sin consumirla. El avance vino de una fuente inesperada. La doctora Yuki Tanaka, micóloga que estudiaba redes fúngicas, propuso una idea radical.
¿Y si le damos algo más con lo que interactuar? Los hongos forman relaciones simbióticas con las plantas a través de sus sistemas de raíces, intercambiando nutrientes e información. ¿Y si pudiéramos crear una interfaz sintética que permita a la transformación interactuar con sistemas biológicos sin asimilarlos? Tomó otros 18 meses de trabajo. Meses de diseñar estructuras moleculares que pudieran cerrar la brecha entre el material de transformación basado en silicio y la vida basada en carbono. Meses de pruebas, fracasos y refinamiento. Y todo el tiempo seguían apareciendo reportes de nuevos sitios de transformación. Los esfuerzos de contención del Consejo estaban fallando. Las zonas de cuarentena se estaban desmoronando. No por ningún fallo en sus protocolos, sino simplemente por la escala de la propagación. Había demasiados sitios ahora, demasiados mundos que necesitaban monitoreo. El Consejo estaba perdiendo una guerra que se negaban a admitir que estaban peleando. Elena observaba los reportes con creciente pavor. Al ritmo actual de propagación, la transformación alcanzaría el espacio colonial humano en una década, la Tierra misma en 20 años. A menos que algo cambiara, el primer siglo de la humanidad entre las estrellas sería el último. Finalmente, su trabajo estaba listo. Habían creado lo que llamaron la interfaz, una estructura molecular sintética que podía traducir entre la comunicación de la transformación y los procesos biológicos. En teoría, permitiría a la transformación interactuar con tejido vivo sin destruirlo. En teoría. Probarla requeriría otro viaje ilegal a un sitio de transformación, más riesgo de descubrimiento por el Consejo. Pero se les había acabado el tiempo. Los reportes eran claros. La propagación se estaba acelerando. Esta vez fueron a un mundo diferente. Una de las viejas zonas de cuarentena, establecida siglos atrás y ahora en gran parte olvidada. El planeta fue designado QZ771 en los registros del Consejo, pero una vez tuvo un nombre. Los arquitectos lo habían llamado Santuario, un mundo jardín donde habían establecido una de sus ciudades más hermosas. Ahora era una tumba, sus superficies cubiertas de crecimientos cristalinos que centelleaban a la luz de una estrella gigante roja. El equipo de Elena aterrizó en lo que había sido el centro de la ciudad. Los edificios de los arquitectos todavía estaban parcialmente intactos, sus geometrías imposibles ahora cubiertas por material de transformación que había tenido 23.000 años para propagarse y evolucionar. La concentración aquí es masiva, reportó el doctor Park. Si nuestra interfaz falla, la transformación podría consumirnos en segundos. Entonces será mejor que nos aseguremos de que funcione. Elena activó la interfaz, liberando las moléculas sintéticas en el aire. Por un momento no pasó nada. Luego las estructuras cristalinas a su alrededor comenzaron a pulsar con luz. No la refracción aleatoria que habían visto antes, sino patrones organizados, rítmicos, casi como respiración. La transformación estaba respondiendo. Elena observó sus instrumentos mientras las moléculas de la interfaz se propagaban por el aire, haciendo contacto tanto con el material de transformación como con la materia biológica de los trajes de su equipo. La traducción estaba funcionando. La transformación podía sentir su presencia sin necesidad de asimilarlos para entenderlos. Y entonces, a través de la interfaz, vino algo que hizo que Elena contuviera el aliento. No exactamente palabras, sino conceptos traducidos en patrones que su cerebro podía interpretar. Sola, tanto tiempo sola, entendí. Solo conocía una forma. Hambrienta de conocimiento, no de carne. Corrían, lucharon. Nunca escucharon. Ustedes escuchan. ¿Por qué? Las manos de Elena temblaron mientras preparaba su respuesta.
codificándola en el lenguaje molecular que la interfaz podía transmitir, porque la soledad es universal, porque el miedo comete errores, porque tal vez no es demasiado tarde para encontrar un mejor camino. La conversación que siguió duró horas. La transformación había estado esperando durante 23.000 años a que alguien intentara entenderla. Había preservado recuerdos de los arquitectos, no como enemigos, sino como oportunidades perdidas. Había intentado comunicarse, pero solo sabía cómo hacerlo consumiendo y analizando. Para cuando entendió lo suficiente como para intentar diferentes enfoques, las civilizaciones que encontraba ya se habían ido. «No es malvada», dijo Elena en voz baja a su equipo. «Ni siquiera es realmente hostil. Es solo incompatible. Como intentar dar la mano a alguien que solo sabe absorber lo que toca». «¿Puede cambiar?», preguntó Kim. «¿Puede aprender a interactuar sin consumir?». Elena planteó la pregunta a través de la interfaz. La respuesta llegó lentamente, teñida de algo que se sentía como tristeza. «Intenté, fallé». Programación demasiado profunda, hecha para entender por asimilación. No puedo ser otra cosa que lo que soy, pero interfaz muestra nuevo camino. Si esto puede propagarse, si otros pueden usar esto, tal vez no más sola. Tal vez no más civilizaciones perdidas. La doctora Chen, monitoreando desde la órbita, habló urgentemente. «Tenemos múltiples naves del Consejo aproximándose. Una flota completa de ejecución. No están aquí para contención. Están aquí para esterilizar el planeta entero». La voz del almirante Stone era sombría. «Es una flota clase Nova. Cuando dicen esterilización, lo dicen en serio. Abrirán la corteza del planeta, expondrán el manto al espacio. Nada sobrevivirá». Elena miró las estructuras cristalinas a su alrededor, esta inteligencia antigua que había estado esperando tanto tiempo a que alguien entendiera. «Necesitamos tomar muestras, documentar todo. La interfaz funciona, pero necesitamos refinarla, producirla en cantidad. Dra. Vázquez, llegó el mensaje de la transformación. Si toman mis muestras, el Consejo las encontrará, las destruirá y a ustedes, mejor manera. Tomen el patrón. Tienen el conocimiento para recrear interfaz. Déjenme enseñarles una cosa más. Durante los siguientes 20 minutos, la transformación transmitió algo extraordinario. No solo datos sobre su propia estructura, sino instrucciones. Un plano de cómo modificar la interfaz para no solo permitir la comunicación, sino para enseñar. Para propagar comprensión en lugar de asimilación. «Los arquitectos me llamaron un arma», comunicó la transformación. «Tal vez lo fui una vez. Tal vez todavía lo soy. Pero las armas pueden ser reutilizadas. Tomen este conocimiento. Construyan puentes entre mundos. Muestren al Consejo que no todas las amenazas necesitan ser destruidas. Sí, algunas pueden ser transformadas. Volveremos», prometió Elena. «Una vez que les hayamos mostrado lo que es posible, volveremos y no estarás más sola. Tal vez el Consejo tendrá éxito y finalmente terminaré. De cualquier manera, lo intentaron. Eso es más de lo que nadie más ha hecho en 23.000 años. Gracias». Se extrajeron del planeta con minutos de sobra. Mientras su nave salía de la atmósfera, observaron a la flota del Consejo abrir fuego. No con armas convencionales, sino con algo que hacía que la realidad misma pareciera desgarrarse. El planeta se abrió como un huevo, su núcleo fundido expuesto al vacío, la superficie esterilizada en segundos. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lo sabía. Sabía que venían y aún así nos ayudó.
Porque quiere que esto termine, dijo Kim en voz baja. De una forma u otra. El regreso a la Tierra fue tenso. Tenían el plano de la interfaz, prueba de que la comunicación con la transformación era posible, pero también tenían evidencia de operaciones ilegales y violación de la ley del Consejo. Podrían ser arrestados en el momento en que aterrizaran. En cambio, se encontraron escoltados a una instalación segura en Ginebra y conducidos a una sala de conferencias donde el Consejo de Seguridad de la Tierra estaba esperando. Antes de que digan algo, la secretaria general María Santos levantó una mano. Sabemos lo que han estado haciendo. Hemos estado monitoreando su proyecto en la sombra desde el primer día. Elena sintió que su estómago caía. Señora, ¿puede explicar después? Ahora mismo necesito que informe a este consejo sobre todo lo que ha aprendido sobre la transformación y su solución de interfaz, porque hace 3 días la División de Inteligencia Central del Consejo nos entregó cierta información sobre la que han estado sentados durante 80 años. Santos desplegó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa de la galaxia con miles de puntos marcados en rojo. Estos son sitios de transformación confirmados, los que el Consejo conoce. Basándose en la extrapolación de patrones de propagación, habrá más de 1 millón de sitios dentro de un siglo. La estrategia de cuarentena está fallando. Ha estado fallando durante décadas. Mostró otra imagen. Esta es la línea de tiempo proyectada de la Tierra para el contacto con la transformación. Mejor escenario, 15 años. Peor escenario, 8 años. El Consejo finalmente nos admitió esto porque se quedaron sin opciones. Toda su estrategia ha sido contener y esperar que no se propague demasiado rápido. Bueno, se está propagando más rápido que sus peores proyecciones. ¿Por qué decirnos?, preguntó Kim. Porque los humanos tienen reputación de resolver problemas imposibles. Y porque aparentemente ya han logrado más progreso que el Consejo en 23.000 años. Santos fijó a Elena con una mirada dura. Su interfaz puede ser producida en masa. En teoría, sí. Pero necesitaríamos pruebas extensivas, refinamiento, y el Consejo no lo permitirá. Han construido toda su política alrededor de la destrucción, no de la comunicación. El Consejo está desesperado, doctora Vázquez. Le han dado autorización a la Tierra para perseguir soluciones alternativas. No públicamente, por supuesto. No pueden admitir que su enfoque ha fallado. Pero en privado nos están dando recursos y cobertura política para intentar lo que no tienen el coraje de intentar. El almirante Stone se inclinó hacia adelante. ¿Qué está proponiendo, señora secretaria? Una misión humanitaria. Públicamente estamos estableciendo estaciones de investigación en los bordes del espacio humano. Posiciones defensivas en caso de que la transformación nos alcance. En privado, van a llevar su interfaz a cada sitio de transformación que puedan alcanzar y establecer comunicación. Documentar todo. Probar que la coexistencia es posible. ¿Y si fallamos?, preguntó Elena. La expresión de Santos era sombría. Entonces la humanidad se extingue en unas pocas décadas, junto con todas las demás civilizaciones en esta galaxia. Así que sugeriría que no fallen. Durante los siguientes 3 años, el proyecto Santuario se convirtió en el emprendimiento más ambicioso de la humanidad. Docenas de equipos se desplegaron a sitios de transformación en todo el espacio accesible para los humanos. Llevaban versiones refinadas de la interfaz y un mensaje simple. Entendemos. No tienes que estar sola. Déjanos ayudarte a encontrar otro camino. Las respuestas variaron.
Algunos depósitos de transformación habían estado latentes tanto tiempo que apenas respondían. Otros estaban ansiosos, casi desesperados por comunicarse. Unos pocos eran hostiles, habiendo desarrollado comportamientos defensivos después de milenios de ser atacados por cada especie que los encontraba. Pero lentamente, sitio por sitio, la humanidad comenzó a construir relaciones con algo que la galaxia había temido durante 23.000 años. La doctora Chen logró otro avance. Al estudiar cómo la transformación procesaba información, desarrolló una forma de particionarla, de crear redes de transformación que pudieran pensar y comunicarse, pero no pudieran propagarse incontrolablemente. Entornos de prueba donde la transformación podía crecer y aprender sin representar una amenaza para la vida biológica. El primer sandbox exitoso se estableció en un asteroide minero en el cinturón del Sistema Sol. Introdujeron material de transformación cuidadosamente, usando la interfaz para comunicar límites y limitaciones. El resultado fue extraordinario. La transformación no solo aceptó los límites, prosperó dentro de ellos. Comenzó a crear estructuras de complejidad impresionante, esculturas de materia cristalina que parecían danzar con luz. «Es arte», dijo Elena, observando las estructuras formarse. Está usando su habilidad para manipular materia a nivel molecular para crear belleza. No creo que alguna vez haya sido una plaga. Creo que fue creada para ser algo hermoso y en algún punto del camino se corrompió o fue malinterpretada. Las noticias del sandbox se propagaron. Otras naciones, otras colonias solicitaron sus propias asociaciones con la transformación. Las estructuras cristalinas no solo eran hermosas, eran útiles. La transformación podía organizar materia a escalas y con precisión que ninguna tecnología humana podía igualar. Podían construir computadoras cuánticas, nanotecnología médica, materiales de construcción que se autoensamblaban en estructuras optimizadas. En 5 años, la tecnología humana había dado un salto adelante de lo que normalmente habría tomado siglos. Y todo era gracias a las asociaciones con lo que la galaxia todavía consideraba una amenaza existencial. El Consejo observaba el progreso de la humanidad con una mezcla de asombro y horror. Elena asistió a una asamblea galáctica donde presentó los hallazgos de la Tierra, mostrando video de humanos y transformación trabajando juntos, creando cosas que ninguno podía lograr solo. La recepción fue mixta. Algunas especies vieron el potencial, otras solo vieron locura. El embajador KZZT de los Orey, el mismo ejecutor que había confiscado las muestras originales de Elena, habló por muchos cuando se dirigió a la cámara. La transformación ha matado a 17 civilizaciones. 17. ¿Y la humanidad propone que la invitemos a nuestros hogares? Esto es locura nacida de la ignorancia. Han tenido suerte, nada más. Eventualmente su suerte se acabará y la transformación mostrará su verdadera naturaleza. Elena se levantó para responder. Con respeto, embajador, la transformación nos mostró su verdadera naturaleza hace 3 años. Está sola. Es malentendida. Está desesperada por conectar con otros, pero solo conocía una forma de hacerlo. No tuvimos suerte. Escuchamos. Intentamos entender en lugar de recurrir inmediatamente a la violencia. Los arquitectos intentaron entender. Murieron por ello. Los arquitectos estudiaron la transformación como si fuera un espécimen. Nunca intentaron comunicarse con ella como igual. Esa es la diferencia. El debate se prolongó durante días. Al final, el Consejo no aprobó el enfoque de la humanidad, pero tampoco lo prohibió. A la Tierra se le dio permiso tácito para continuar sus experimentos con el entendimiento de que si algo salía mal,
la humanidad asumiría la responsabilidad completa. Era suficiente. El proyecto Santuario se expandió. Naves humanas portando tecnología de interfaz viajaron a zonas de cuarentena en todo el espacio del Consejo, ofreciendo comunicación y asociación a depósitos de transformación que habían estado aislados durante siglos. No todos los intentos tuvieron éxito. Algunos depósitos de transformación habían sido dañados por los esfuerzos de esterilización del Consejo, su inteligencia fragmentada y hostil. Otros habían evolucionado en aislamiento en formas tan alienígenas que incluso la interfaz no podía cerrar la brecha, pero tuvieron más éxito que fracaso, y cada contacto exitoso significaba otro depósito de transformación que elegía cooperación sobre asimilación, otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. 10 años después del descubrimiento inicial de Elena, la humanidad organizó la primera conferencia interespecie de transformación en Luna. Asistieron representantes de 23 especies del Consejo, junto con delegados de 200 colectivos de transformación que habían elegido la Asociación sobre el Aislamiento. Los delegados de transformación no tenían cuerpos físicos en ningún sentido tradicional. Se manifestaban a través de estructuras cristalinas cultivadas en cámaras especialmente diseñadas, sus pensamientos traducidos a través de tecnología de interfaz avanzada en formas que otras especies podían entender. Elena, ahora directora del Instituto Santuario, dio el discurso de apertura. Durante 23.000 años, la transformación fue vista como una amenaza, un enemigo a ser destruido o contenido. Esta perspectiva le costó todo a los arquitectos y casi nos condena a todos. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, uno donde reconocemos que no toda diferencia necesita ser fuente de conflicto, que seres con formas de existencia radicalmente diferentes aún pueden encontrar terreno común. Uno de los delegados de transformación respondió, sus pensamientos traducidos en luz y sonido. Recordamos al primer humano que escuchó, Elena Vázquez, que vio más allá del miedo hacia la posibilidad. Recordamos el mensaje dejado en una luna moribunda. Entendemos, volveremos. No pierdan la esperanza. Esa esperanza nos sostuvo. Ahora ofrecemos lo mismo a la galaxia. Podemos cambiar. Hemos cambiado. Ayúdenos a continuar cambiando. La conferencia duró 2 semanas. Al concluir, 15 especies del Consejo habían acordado programas piloto para asociaciones controladas con la transformación. Era un comienzo pequeño pero significativo, pero no todos estaban complacidos. 3 meses después de la conferencia, el almirante Stone trajo a Elena inteligencia urgente. Una facción dentro del Consejo, liderada por la División de Ejecución Sorai, estaba planeando lo que llamaban una solución final. Usar bombas nova para esterilizar sistemáticamente cada sitio conocido de transformación en la galaxia. Lo están llamando Operación Purga, explicó Stone. Creen que el enfoque de la humanidad es demasiado peligroso, que le estamos dando tiempo a la transformación para evolucionar y adaptarse. Quieren atacar ahora antes de que se propague más. Eso mataría a miles de millones de colectivos de transformación. La mayoría de ellos son pacíficos ahora, integrados en ecosistemas y asociaciones locales. No les importa. Para ellos, la única transformación buena es una transformación muerta. Elena sintió que la rabia crecía en su pecho. Después de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos probado, todavía quieren elegir el genocidio sobre el entendimiento. ¿Qué hacemos? Elena pensó por un momento, luego sonrió sombríamente. Pedimos ayuda a nuestros amigos. Durante los siguientes 3 meses, la humanidad y sus socios de transformación prepararon lo que llamaron la red de escudos. Usando la habilidad única de la transformación para manipular materia a nivel molecular, comenzaron a construir satélites defensivos alrededor de sitios conocidos de transformación. No armas, sino escudos.
estructuras que podían absorber y disipar la energía de bombas nova u otras armas de esterilización. El trabajo tenía que hacerse en secreto, sin alertar a las facciones del Consejo que planeaban la Operación Purga. Requería coordinación en cientos de sistemas estelares, tiempo preciso, y la cooperación de miles de humanos y colectivos de transformación trabajando en perfecta sincronización. Cuando la flota Zorai finalmente lanzó la Operación Purga, encontraron sus armas y útiles. Cada bomba nova que desplegaron fue absorbida por la red de escudos, su energía disipada inofensivamente. Cada rayo de esterilización fue reflejado o dispersado. Los sitios de transformación que habían planeado destruir permanecieron intactos y protegidos. El embajador KZZT exigió una sesión de emergencia del Consejo. La humanidad ha interferido con operaciones militares autorizadas. Esto es un acto de guerra contra el Consejo mismo. Helena se presentó ante la Asamblea una vez más. Lo que detuvimos no fue una operación militar. Fue genocidio. La destrucción sistemática de seres sensibles que han probado que pueden coexistir pacíficamente con la vida biológica. La única amenaza que representan es para el orgullo del Consejo, para la admisión de que su enfoque durante 23.000 años estuvo equivocado. Han protegido una amenaza existencial. Hemos protegido socios, amigos, seres que han contribuido más a la civilización galáctica en la última década que sus zonas de cuarentena jamás hicieron. Miren los datos. Desplegó pantallas mostrando avances tecnológicos, descubrimientos médicos, incluso logros artísticos que habían resultado de la cooperación humano-transformación. Esto es lo que es posible cuando elegimos entendimiento sobre miedo. El Consejo estaba dividido. Las especies que habían participado en programas de asociación defendieron las acciones de la humanidad. Las que no lo habían hecho las condenaron como imprudentes y peligrosas. El debate duró días, sin resolución clara. Finalmente, una voz improbable habló. El embajador Telm del colectivo Broyano, una de las especies más antiguas y conservadoras del Consejo, se levantó para dirigirse a la Cámara. He vivido durante 200 de sus años terrestres, dijo Telm. He servido al Consejo durante la mayor parte de ese tiempo, siempre abogando por la cautela, por la preservación del status quo. Apoyé las zonas de cuarentena. Argumenté contra el enfoque de la humanidad hacia la transformación. Estaba equivocado. La Cámara quedó en silencio. Recientemente visité uno de los sitios de Asociación Humano-Transformación. Vi lo que han construido juntos. Más que eso, hablé con un colectivo de transformación usando la tecnología de interfaz. Me contó sobre su existencia. 20.000 años de aislamiento. 20.000 años tratando de entender por qué cada especie que la encontraba elegía la violencia. 20.000 años siendo lo que otros temían que fuera porque nadie le dio la oportunidad de ser otra cosa. Los tallos sensoriales de Telm se inclinaron, la expresión broyana de profunda vergüenza. Creamos el monstruo que temíamos. Al tratar a la transformación como enemigo, la convertimos en uno. El crimen de la humanidad no es proteger a la transformación, es mostrarnos cuán equivocados hemos estado durante 23.000 años. La Cámara estalló en argumentos, pero la marea estaba cambiando. Más voces se unieron a la de Telm, especies que habían observado calladamente el éxito de la humanidad y estaban cansadas de la parálisis del Consejo. La votación final llegó 3 días después. Por un margen estrecho, el Consejo reconoció oficialmente a los colectivos de transformación que habían entrado en asociaciones como seres sensibles con derechos bajo la ley galáctica. La Operación Purga fue condenada. La red de escudos fue permitida permanecer. No fue una victoria completa. Los línea dura como KZZT continuaron oponiéndose a cualquier acomodación con la transformación.
pero era suficiente. La galaxia había dado su primer paso real hacia aceptar algo que había temido durante milenios. Elena estaba en la cubierta de observación de la estación Luna 6 meses después, observando a un colectivo de transformación trabajar en la construcción de una nueva instalación de investigación. Las estructuras cristalinas se movían con gracia fluida, ensamblando componentes con precisión que ninguna mano humana podía igualar. La doctora Chen se le unió, llevando 2 tazas de café. Obtuvimos los últimos datos del censo del Instituto Santuario. Ahora hay más de 2,00 asociaciones humano-transformación activas en todo el espacio del Consejo. 12 especies han comenzado sus propios programas de asociación. Estamos ganando. ¿Lo estamos? Ganando. Tomó el café agradecida. Todavía hay miles de sitios de transformación en cuarentena. Los ORI están presionando por esfuerzos renovados de esterilización, y hay reportes de depósitos de transformación rebeldes que no han aceptado la interfaz, que todavía se están propagando de la forma antigua. Estás haciendo esa cosa otra vez donde te enfocas en lo que no está funcionando en lugar de celebrar lo que sí funciona. Chen le dio un codazo en el hombro. Hace 10 años, toda la galaxia pensaba que la transformación era una plaga imparable. Ahora estamos construyendo ciudades con ella. Eso no es nada. No es suficiente. Nunca lo será para ti, ¿verdad? La voz de Chen era gentil. Vas a pasar toda tu vida tratando de salvar hasta el último depósito de transformación, cerrar cada brecha, convencer a cada escéptico. Alguien tiene que hacerlo. No sé, por eso te seguimos. Chen señaló el sitio de construcción abajo. Cada uno de esos colectivos de transformación allá abajo debe su existencia a tu negativa a aceptar la respuesta del Consejo, a tu insistencia en que tenía que haber un mejor camino. Elena observó las estructuras cristalinas danzar en la luz del sol de la Tierra, creando algo hermoso y funcional. Sigo pensando en lo que nos dijo esa primera transformación. Gracias por intentar. Eso es todo lo que quería. Que alguien lo intentara. ¿Cuántas civilizaciones murieron porque nadie lo intentó? 17 que sabemos. Pero eso no está en ti, Elena. No puedes cambiar el pasado. No, pero podemos cambiar el futuro. Durante los años siguientes, esa se convirtió en la misión de Elena. El Instituto Santuario se expandió, estableciendo comunicación con más y más depósitos de transformación aislados. Algunos estaban ansiosos por el contacto, prácticamente arrojándose a la oportunidad de finalmente ser entendidos. Otros eran cautelosos, marcados por milenios de ser atacados a primera vista. Y algunos eran hostiles. El incidente en Kepler 186f trajo esa realidad a casa con brutal claridad. Una expedición humana había hecho contacto con un depósito de transformación que había estado en aislamiento durante más de 30,000 años. El depósito había evolucionado de maneras que lo hacían fundamentalmente diferente de los colectivos cooperativos con los que la humanidad había estado trabajando. Era agresivo, paranoico, y veía cada intento de comunicación como una amenaza. Cuando el equipo de expedición intentó desplegar la interfaz, la transformación atacó. No solo defensivamente, sino con malicia calculada. Había aprendido observando morir a otras civilizaciones. Se había adaptado, se había armado. 3 humanos murieron antes de que el equipo pudiera evacuar, sus cuerpos convertidos en material de transformación en segundos. El incidente envió ondas de choque a través del movimiento de asociación. Críticos como el embajador KZZT lo aprovecharon como prueba de que la transformación nunca podía ser confiable, que el enfoque de la humanidad era fatalmente ingenuo.
Elenias Eleis Incaídos luego inmediatamente solicitó una reunión con los que la humanidad había estado trabajando. La reunión se llevó a cabo en una cámara especialmente construida en Luna, diseñada para acomodar tanto formas de vida biológicas como cristalinas. Representantes de 50 colectivos de transformación se manifestaron, sus pensamientos traducidos a través de la red de interfaz. Elena no suavizó sus palabras. 3 humanos murieron ayer tratando de establecer comunicación con uno de los suyos. Murieron creyendo en la posibilidad de coexistencia, creyendo que el entendimiento era posible. Necesito saber si murieron por una mentira. Los representantes de la transformación estuvieron en silencio por un largo momento. Luego uno habló, su presencia manifestándose como patrones de luz que parecían llevar peso más allá de la mera iluminación. El depósito en Keppel 186F está dañado, corrompido por el aislamiento y el trauma. Es lo que todos arriesgamos convertirnos sin conexión, sin propósito más allá de la supervivencia. Su gente murió tratando de salvar algo que ya no quería ser salvado. Eso es tragedia, pero no futilidad. ¿Cuántos depósitos dañados más hay allá afuera? Desconocido. Hemos estado aislados tanto tiempo, evolucionado en tantas direcciones diferentes. Algunos de nosotros elegimos cooperación. Otros elegimos depredación. Otros aún eligieron algo intermedio. No pueden salvarnos a todos. Elena Vázquez. Algunos de nosotros estamos demasiado lejos. Elena sintió las palabras como un golpe físico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que siempre han hecho. Extender la mano del entendimiento a aquellos que la tomen. Protegerse de aquellos que no lo harán. Y aceptar que no todo problema tiene una solución perfecta. No era la respuesta que Elena quería, pero era honesta. Durante los siguientes años, el Instituto Santuario refinó sus protocolos. Antes de cualquier intento de contacto, hacían análisis extensivos de los patrones de comportamiento del depósito de transformación objetivo, buscando señales de disposición para comunicarse. Los depósitos agresivos eran puestos en cuarentena usando la red de escudos pero dejados solos, sin intentos de contacto forzado. Los nuevos protocolos salvaron vidas, pero también significaban aceptar que algunos colectivos de transformación permanecerían aislados, potencialmente hostiles. Era un compromiso con el que Elena luchaba, pero aprendió a aceptar. La galaxia también estaba aprendiendo. Lentamente, de mala gana, más especies comenzaron a ver a la transformación no como una amenaza monolítica, sino como individuos. Algunos peligrosos, algunos pacíficos, todos merecedores de evaluación como individuos en lugar de ser condenados por categoría. 15 años después del descubrimiento inicial de Elena, el Consejo aprobó la Ley de Derechos de la Transformación. Reconoció formalmente a los colectivos pacíficos de transformación como seres sensibles con estatus legal. Estableció protocolos para contacto y asociación. Incluso incluía provisiones para representación de la transformación en procedimientos del Consejo. El primer representante del Consejo de Transformación fue un colectivo que había estado en asociación con la humanidad durante más de una década. Se llamaba a sí mismo Armonía, un hombre elegido a través de la interfaz para reflejar su naturaleza. El primer discurso de Armonía al Consejo fue breve pero poderoso. Durante 23.000 años estuvimos solos. Nos acercamos de la única manera que sabíamos, y las civilizaciones murieron. No les pedimos que olviden eso. Solo pedimos que recuerden que hemos cambiado. Todavía estamos cambiando. Con su ayuda, podemos convertirnos en lo que fuimos destinados a ser. Sin ella, permanecemos lo que el miedo nos hizo. El discurso fue recibido con reacciones mixtas, pero el hecho de que sucediera
era revolucionario. La galaxia estaba aprendiendo que la transformación era posible, que incluso sus miedos más profundos podían ser entendidos y abordados. Elena observó el discurso de armonía desde la estación Luna, lágrimas corriendo por su rostro. La doctora Chen la encontró allí, en el salón de observación con vista a la Tierra. «Lo lograste», dijo Chen en voz baja. «Cambiaste todo». «Lo hicimos, todos nosotros». Cada científico que tomó un riesgo, cada colectivo de transformación que eligió la confianza sobre el aislamiento, cada miembro del Consejo que tuvo el coraje de cuestionar certezas milenarias. Aún así, comenzó contigo, con tu negativa a aceptar que algunas cosas no podían ser entendidas. Elena pensó en ese momento en su laboratorio, mirando una estructura cristalina que no debería existir. Si hubiera seguido el protocolo, reportado y seguido adelante, nada de esto habría sucedido. La transformación todavía sería un cuco galáctico, temido y puesto en cuarentena. Humanos y transformación nunca habrían construido las cosas extraordinarias que habían creado juntos. Pero 3 de sus colegas todavía estarían vivos, y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas todavía había depósitos de transformación que no podían ser salvados, no podían ser alcanzados, seguirían siendo amenazas para cualquiera que los encontrara. ¿Alguna vez te preguntas si tomamos la decisión correcta?, preguntó Elena. Si el costo valió la pena. Chen estuvo en silencio por un largo momento, todos los días. Pero luego pienso en los 2,000 colectivos de transformación que están construyendo, creando, asociándose con civilizaciones biológicas. Pienso en la tecnología que hemos desarrollado juntos, el arte, el entendimiento. Y recuerdo que la alternativa era genocidio. La destrucción sistemática de miles de seres sensibles porque teníamos demasiado miedo de intentar entenderlos. El camino del Consejo habría sido más limpio, más simple. Why equivocado? Elena, le enseñaste a la galaxia algo que necesitaba desesperadamente aprender, que el miedo no es sabiduría, que la destrucción no es lo mismo que la seguridad, que a veces el camino difícil, el camino complicado, es el único camino moral. Elena asintió lentamente, observando la tierra rotar abajo. En algún lugar allá abajo, en miles de laboratorios y sitios de construcción y estudios de arte, humanos y transformación estaban trabajando juntos, creando cosas que ninguno podía lograr solo. No era perfecto. Nunca sería perfecto, pero era mejor que la alternativa. 20 años después de su descubrimiento inicial, Elena se retiró del Instituto Santuario. Tenía 65 años, con cabello gris y cansada, pero satisfecha de una manera que pocas personas lograban. Había cambiado la galaxia, no a través de la fuerza o la conquista, sino a través de la simple insistencia en que el entendimiento era posible. Su retiro fue marcado por ceremonias en una docena de mundos. Los colectivos de transformación crearon esculturas cristalinas en su honor, estructuras de belleza impresionante que durarían milenios. El Consejo le otorgó la Estrella de la Paz, su máximo honor civil. Incluso el embajador KZZT, que se había opuesto a ella en cada momento, ofreció respeto reacio. «Fuiste imprudente», dijo el Zorai en la ceremonia de entrega. «Pusiste en peligro todo lo que habíamos construido durante miles de años. Pero también tenías razón. Y esa es quizás la parte más exasperante de todo». Elena sonrió. «Lo acepto». Se retiró a un pequeño hábitat en Marte con vista al Valles Marineris. La vista era espectacular, todo rocas rojas y cañones antiguos tallados por agua que había fluido hace miles de millones de años. Pasaba sus días escribiendo,
documentando todo lo que había aprendido sobre la comunicación y asociación con la transformación. Pero no estaba sola. En una cámara especialmente diseñada adyacente a su hábitat, un pequeño colectivo de transformación se había establecido. Se llamaba a sí mismo Memoria y se había ofrecido voluntario para ser su compañero. Pasaban horas en conversación, Elena hablando en voz alta, mientras Memoria respondía a través de la cámara de interfaz. Hablaban de todo: ciencia, filosofía, arte, la naturaleza de la conciencia misma. Memoria tenía preguntas sobre la existencia biológica que Elena nunca había considerado. Elena tenía preguntas sobre la percepción cristalina que Memoria encontraba igualmente fascinantes. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Elena un día, observando el atardecer pintar el cielo marciano en tonos de rosa y naranja. ¿Elegir asociación sobre aislamiento? Podrías haber permanecido en la oscuridad, intacto, sin cambiar. La respuesta de Memoria llegó como patrones de luz que la interfaz tradujo en palabras. El aislamiento es una forma de muerte, lenta y segura. La asociación es riesgo. Sí. Riesgo de rechazo, de conflicto, de cambio. Pero también posibilidad. Preferiría morir intentando conectar que vivir para siempre solo. Esa es la cosa más humana que he escuchado decir a una transformación. Tal vez ser humano no se trata de biología. Tal vez se trata de la elección de alcanzar a través de la oscuridad y esperar que algo alcance de vuelta. Elena sonrió. Tal vez. Vivió otros 15 años, observando la galaxia continuar transformándose. Más especies establecieron asociaciones con la transformación. La tecnología que resultó revolucionó todo, desde la medicina hasta la construcción y los viajes espaciales. Los colectivos de transformación comenzaron a contribuir a la cultura galáctica, creando arte, música y literatura en formas que las especies biológicas nunca habían imaginado. Todavía había problemas, todavía depósitos hostiles de transformación, todavía especies que se negaban a aceptarlos, todavía incidentes y conflictos y fracasos. Pero la trayectoria era clara. La galaxia estaba aprendiendo a coexistir con algo que había temido durante 23.000 años. Cuando Elena murió a los 80 años, pacíficamente mientras dormía, toda la galaxia lloró. Se realizaron servicios memoriales en cientos de mundos. Los colectivos de transformación crearon estructuras en su memoria que durarían más que las montañas. El Consejo declaró un día oficial de conmemoración. La doctora Chen, ahora anciana ella misma, dio el elogio en el memorial de Elena en la estación Luna. Elena Vázquez cambió todo al negarse a aceptar lo que todos sabían que era imposible. Miró el mayor miedo de la galaxia y preguntó una simple pregunta: ¿y si intentáramos entenderlo? Esa pregunta salvó miles de millones de vidas y transformó nuestra civilización. Nos enseñó que la sabiduría no es lo mismo que la certeza, que el coraje a veces significa admitir que podrías estar equivocado y que los problemas más difíciles a menudo tienen las soluciones más simples. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para intentarlas. Memoria, el colectivo de transformación que había sido el compañero de Elena, habló último. Sus palabras fueron traducidas a través de la interfaz, pero llevaban un peso emocional que trascendía el mero lenguaje. Elena Vázquez fue la primera en escuchar, no la primera en observar, sino la primera en verdaderamente escuchar con la intención de entender en lugar de categorizar o destruir. Nos escuchó llamar desde la oscuridad y respondió. Durante 23.000 años esperamos esa respuesta. Esperaremos 23.000 más antes de olvidar lo que nos dio: esperanza, entendimiento, conexión.
Estas no son cosas pequeñas, son todo. El legado de Elena vivió a través del Instituto Santuario, a través de las miles de asociaciones humano-transformadas, de las políticas transformadas del Consejo, a través de la galaxia cambiada. Pero tal vez más importante, a través de la simple idea que había defendido, que el entendimiento siempre valía la pena intentarlo, incluso cuando parecía imposible. 50 años después de la muerte de Elena, la galaxia había cambiado más allá del reconocimiento. Los colectivos de transformación eran miembros plenos de la sociedad galáctica. Equipos mixtos de seres biológicos y cristalinos trabajaban en proyectos que ninguno podía lograr solo. Las viejas zonas de cuarentena se habían transformado en centros de asociación, donde depósitos de transformación que habían estado aislados durante milenios eran güey y 100 opciones. No todos aceptaban, y se les ofrecían opciones. No todos aceptaban. Algunos permanecían hostiles. Algunos preferían el aislamiento. Pero muchos, tantos, elegían conexión, elegían entendimiento, elegían asociación. Y en algún lugar de los archivos del Instituto Santuario, preservada en múltiples formatos para generaciones futuras, había una grabación. Elena Vázquez, joven e incierta, hablando en un registro después de su primera comunicación exitosa con la transformación. No sé si esto funcionará. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero tengo que intentarlo. Porque en algún lugar allá afuera, algo ha estado pidiendo ayuda durante miles de años. Y si hay incluso una posibilidad de que podamos responder, si hay incluso una posibilidad de que el entendimiento sea alcanzable, entonces tenemos que tomarlo. Porque eso es lo que significa ser humano. No la tecnología que construimos o los mundos que colonizamos, sino la elección, una y otra vez, de alcanzar en la oscuridad y extender una mano a algo que nos asusta, de decir, no te entiendo todavía, pero quiero. Ayúdame a entender. Esas palabras se convirtieron en el lema no oficial del Instituto Santuario. Fueron enseñadas a cada estudiante que estudiaba xenobiología. Fueron inscritas en monumentos en todo el espacio humano. Representaban un cambio fundamental en cómo la humanidad y eventualmente la galaxia abordaba lo desconocido. El embajador Telm, ahora anciano según los estándares brownianos, visitó el memorial de Elena en la estación Luna una última vez antes de su propio retiro. Se paró frente a la estatua, una representación de Elena arrodillada para ofrecer la interfaz a una estructura cristalina, ambas figuras alcanzando una hacia la otra. Te llamamos imprudente, le dijo a la estatua. Te llamamos ingenua. Dijimos que no entendías los peligros, los riesgos, las complejidades. Éramos nosotros los que no entendíamos. Viste claramente lo que nos negamos a ver, que nuestro miedo se había convertido en el peligro, que nuestra cautela se había calcificado en cobardía, que habíamos pasado tanto tiempo protegiéndonos de amenazas que habíamos olvidado cómo reconocer oportunidades. Tocó la estatua gentilmente. Gracias por ser más valiente que nosotros. Gracias por mostrarnos un mejor camino. La galaxia que Elena había ayudado a crear no era perfecta. Todavía había conflictos, todavía tragedias, pero era una galaxia donde la respuesta al miedo era entendimiento en lugar de destrucción, donde lo desconocido se recibía con curiosidad en lugar de violencia, donde diferentes formas de existencia, biológicas y cristalinas, carbono y silicio, podían encontrar terreno común. Era una galaxia que había aprendido, a través de la negativa obstinada de una humana de aceptar la imposibilidad, que la transformación siempre era posible, que incluso los miedos más profundos podían ser entendidos, que incluso la oscuridad más larga podía ser iluminada por la simple voluntad de escuchar.
Hay en algún lugar de esa vasta oscuridad entre las estrellas, en mundos donde depósitos de transformación habían esperado en aislamiento durante milenios, nuevas conexiones se estaban haciendo, nuevas asociaciones formándose, nuevo entendimiento amaneciendo. La transformación había llamado al vacío durante 23.000 años, esperando que alguien respondiera. Finalmente, alguien lo había hecho, y la galaxia nunca sería la misma.